Bienvenidos a la mejor escuela del mundo mundial y de este bonito país llamado Internet. Mi nombre es Super Javi y te doy la bienvenida a Universidad Escuela para Superhéroes. En el diplomado Mantente Superhéroe y hoy, acorde al mes, acorde a las fechas, vamos a hablar de historias. Historias de México, historias del mundo, del dinero. Vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a empezar con un hombre que era un emprendedor, era un chico como de tu edad, pero él, sus amigos decían que estaba loco. Te estoy hablando de un crack que él tenía un sueño súper loco y era llegar en un barquito, encontrar una nueva ruta comercial para llegar a la India. Probablemente ya sepas de quién estoy hablando, pero él se obsesionó y dijo, yo voy a ser el crack que descubre ese camino más fácil para llegar a ese lugar porque el camino común había piratas, había dragones de fuego, había sicarios del rap, había un chorro de cosas terroríficas. Estaba Natanael Cano cantando corridos tumbados y la gente, ¡ah, no, mis oídos! Estaba Bad Bunny cantando su reggaetón y la gente de esa época, no, no puede ser, se me queman los oídos. Entonces no querían ir por la ruta convencional y este chavo llamado Chris quería encontrar una nueva ruta. Pasaron mucho tiempo, él buscó apoyo, buscó inversionistas, gente que le diera dinero para cumplir su sueño, pero no lo encontraba. Y las personas, su papá le dijo, ya consiguió un buen trabajo. Todo el mundo le decía, niño, ya consiguió un buen trabajo, déjate de tontadas. Hasta que él encontró la manera de hablar con los reyes de España. Un día llegó junto con su hijo Diego, estaban así de que ya están en la indigencia, o sea, eran vagabundos. Llegaron a un monasterio y en la puerta se cayeron del hambre. Eso se llama inanición, cuando llevan muchos días sin comer. Los frailes le dieron a Cris y a Diego pan, comida, los reconfortaron y le preguntaron, ¿qué haces aquí con un niño? Y él les explicó, miren, yo tengo un sueño. He estudiado mucho los mapas y sé que puede haber una nueva ruta entre aquí y la India. Y los monjes, haz de cuenta que sacaron unos libros grandotes que tenían ellos como de mapas, así pesadotes, los pusieron sobre la mesa, los abrieron y se pusieron a ver los mapas y dijeron, vaya, vaya, Tacubaya, al parecer lo que dice este crack podría ser cierto. Total, los monjes dijeron, ok, vamos a darle chance, parece que es cierto, parece que es sincero. ¿Qué te parece si te conseguimos una entrevista con la reina de España? Y él se quedó de que eso es justo lo que necesitaba. Le dieron la entrevista y la reina le dijo, ok, va, te apoyamos, pero espéranos porque ahorita estamos en un conflicto, necesitamos poner todo el dinero en la guerra. Pasó un año, luego 2 años, entonces él se empezó a volver loco de desesperación y dijo, ¿saben qué? Reyes de España, bye, yo voy a buscar apoyo de otros reinos. Pero cuando él hizo eso, el rey le dijo, no, 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 espérate, ya te vamos a apoyar. Y le dio 3 barcos así grandes, gigantes, pero él puso un puestito para reclutar gente para el viaje, para la aventura. Solo que la gente no quería ir a ese viaje y no conseguía que ningún marino reconocido participara en su viaje. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que ir a las prisiones, a buscar a la gente más fea, a la gente de prisionera, y les ofreció liberarlos para hacer el viaje. Y así fue como logró hacer el viaje. Llegó a lo que él pensaba que era la India, descubrió América, llegó a Colombia, etcétera, etcétera. Entonces empezó una serie de viajes entre España y el Nuevo Mundo. Y así fue como en el 12 de octubre de hace muchos años, aproximadamente en el 1500, se descubrió América por un emprendedor, un loco, un visionario llamado Cristóbal Colón. Tardó 8 años, 5 más 3, 8. Grábatelo. Tardó 8 años intentando hacer su viaje. ¿Tú perseverarías tantos años por lograr algo? No lo sé.
yo no lo sé si perseverarías tantos años, pero él es un ejemplo, un emprendedor perseverante y gracias a su sueño, el día de hoy nuestros países son como son. Pero la historia que te quiero contar no es la de Cristóbal Colón, es la de un crack llamado Hernán Cortés. Él cuando supo que estaba viendo esta serie de viajes entre España y América, él se apuntó a ir a este tipo de viajes y estuvo yendo y viniendo y se dio cuenta de que algo no andaba mal, algo andaba un poco mal. Las costumbres de nuestros antepasados, los aztecas, eran muy extremas. Haz de cuenta, Dana Camila, que tenían unas creencias muy, muy locas. Ponían una gente en una cama de piedra con un cuchillo sagrado, o sea, un cuchillo como de obsidiana, negro así brillante. Se lo clavaban en el pecho, lo abrían, le sacaban el corazón y dejaban que la sangre bajara por su cuerpo y fuera cayendo en unos canales y caían en las pirámides. Entonces, ese tipo de prácticas tenían los aztecas, unas prácticas muy fuertes, hardcore, pero también tenían sus avances. Eran cracks en la medicina natural, o sea, te dolía la panza, los aztecas sabían qué planta darte para que se te quitara así. Te dolía la cabeza, te daban una planta y te curabas así. Están muy adelantados en la ciencia, en la medicina, en la herbolaria. Herbolaria es curarte con plantas y en otras ramas de la arquitectura. Su arquitectura, o sea, las casas que ellos construían eran muy adelantadas. Incluso hay una teoría de que los aztecas tenían máquinas voladoras. En serio, eran como unas motos voladoras, pero cuando llegaron los españoles, todo este progreso lo escondieron. Eso es una teoría, ¿eh? No estoy seguro, es solo una teoría que existe en los libros de historia, que los aztecas están mucho, muy evolucionados, mucho más que los españoles. Pero cuando llegaron los españoles, vieron lo que estaba sucediendo, las tradiciones bárbaras que tenían, y dijeron, ¿sabes qué? Estas personas están mal, son indígenas, están locos, esto no es lo correcto, y llegaron a imponer sus creencias de cómo deben ser las cosas. Ser católico, hablar español, vestirte de cierta manera, porque antes, pues los aztecas se vestían de que con un taparrabos y las mujeres llevaban pues no llevaban nada encima, nada más como una tipo faldita. Entonces los españoles, así que, Ave María Purísima, no, 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 esto no debe ser así. Pero ahí fue cuando empezaron a traer gente, maestros, sacerdotes, a evangelizar. Esto no te estoy diciendo que sea bueno o malo, solamente te estoy contando el proceso de la historia. Hernán Cortés era un súper guerrero, un soldado, un militar, y él descubrió que esa organización llamada Azteca tenía un rey, nombre Moctezuma. Entonces empezó a platicar con él, empezó a ver las tradiciones y se puso de meta derrocar a Moctezuma y ser él el gobernante de ese lugar llamado, pues todavía no tenía como nombre, pero es lo que hoy conocemos como México. Entonces, ya él se fue a España y volvió con toda la intención de conquistar ese territorio. ¿Y sabes lo que hizo? Cuando volvió a México junto con sus soldados, los bajó de los barcos y les echó gasolina a los barcos y los incendió. ¿Por qué hizo esto? Porque eso de incendiar, esa frase se llama quemar las naves. Cuando él incendia las naves, le da un mensaje muy poderoso a todos sus soldados y les dice, ¿sabes qué? Si no ganamos, nos matan aquí, porque ya no hay manera de volver a España. ¿Sabes cuál es la única manera de volver a casa? Ganando esta guerra. Eso hizo que los soldados españoles tuvieran el chip de aquí es todo o nada, o ganamos o morimos en el intento. Y esa mentalidad es la mentalidad que tiene un emprendedor. Un emprendedor es como una especie de pirata. Los piratas vagan por el mar buscando un tesoro escondido. Puede que no lo encuentren y que se frustren y que vivan toda su vida buscándolo, pero cuando lo encuentran, tienen una recompensa muy grande, mucho oro, riqueza, y por eso se lanzan a la aventura. La recompensa de Hernán Cortés era muy grande, conquistar un territorio grandísimo que tenía minerales, que tenía muchas cosas, de mucha riqueza, piedras preciosas, oro, plata, obsidiana,
cacao, aves, chocolate, chocolate delicioso. En España todo esto no se conocía. También el tabaco que se fumaba como en pipas. Al principio los españoles pensaban que esto era algo diabólico porque salía humo, pero cuando lo probaron se hicieron adictos al tabaco. Y todo esto lo querían llevar a Europa. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Ok. Total, Hernán Cortés conquistó México y se empezaron a dejar venir un chorro de españoles a traernos la cultura española. Hasta ahí, mira, la historia de Cristóbal Colón, para mí, like. La historia de Hernán Cortés como persona, like. Lo que pasó a continuación fue que los españoles abusaron de los indígenas, de todo tipo de abusos, abuso económico, abuso de autoridad, abuso sexual, de todo tipo de abusos. Entonces, los españoles, ¿qué hicieron? Nos pusieron a trabajar en nuestras propias minas, campos, mares. ¿Para qué? Para llevárselo todo a España y hacerse ricos ellos. O sea, imagínate que tú estás en tu casa a todo gusto y así, y de repente llega alguien y simplemente dice, hey, yo soy superior a ti, ponte a trabajar para mí. O sea, tú estás en tu casa y como tú no sabes, como tienen armas que tú nunca habías visto, como por ejemplo esta pistola de protones que puede congelarte y hacer que no te muevas durante mucho tiempo. Si yo te la llevo a disparar, esto te congela y no te puedes mover por una hora. Tiene protones, aquí se le echan. Son unas cosas azules que aquí se cargan y luego te lo dispara y te quedas congelado. Entonces, ese tipo de armas que nunca había visto la gente, como esta que yo tengo y tú nunca la habías visto, los indígenas se quedaron, bueno, estas personas, ¿quiénes son? ¿Qué son? Y los indígenas nunca habían visto a alguien con una barba así, con los trajes que ellos tenían y pensaban que eran dioses. Los españoles se aprovecharon de la ignorancia de las personas y las volvieron esclavos. ¿Ok? Fíjate hasta dónde vamos a llegar. Pasó el tiempo, incluso aquí en Chihuahua se da mucho. En Chihuahua hay minas y los españoles llegaron y sacaron todo lo que podían valioso y se lo llevaron a España. Entonces, ¿quién se hizo rico en México al principio? Los españoles. Y así fue durante mucho tiempo. Éramos solo una colonia de España, eran nuestros jefes. Pero llegó un momento en el que unos intelectuales, personas que leían libros, un sacerdote jesuita llamado Miguel, que sus compas le decían Mikey, una señora súper inteligente que escribía poemas, que leía libros, llamada Josephine, y varios revolucionarios intelectuales, gente que leía libros, gente que asistía a escuela para superhéroes de esa época, dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, esto ya no me está gustando, esto no nos conviene, hay que hacer algo. Entonces, en un pueblito llamado Dolores, tocaron la campana como si se tratara de ir a misa y dijeron, mexicanos, ¿saben qué? Ya estamos cansados de que los españoles simplemente tomen de aquí todo lo que puedan, nos exploten, ganen dinero a nuestras costas y nosotros estamos aquí como sus esclavos, como sus tontitos, nada más trabajando para ellos. Llegó el momento de independizarnos de España y eso, crack, fue lo que celebramos el 15 y 16 de septiembre, la independencia de México, cuando los mexicanos dijimos, ya basta, o sea, estamos trabajándole a los españoles, los estamos haciendo millonarios y nosotros estamos aquí bien perjudicados. No tenemos dinero, vivimos en casas bien chafas, no somos felices, somos esclavos. Esta transición duró 11 años en que los españoles por fin se fueran de nuestro territorio y fuéramos autónomos. Pero ¿qué crees? Nos dejaron una esclavitud muy difícil de quitar y es la mental. Abro paréntesis. Tú estás aquí en Escuela para Superhéroes para vencer esta esclavitud que viene desde miles de años atrás, de cientos de años atrás. Es la esclavitud mental.
Apunta ahí, esclavitud mental. Y es el hecho de que como los españoles, Gadiel, eran nuestros jefes, nosotros nos quedamos como con la mentalidad de esclavos. Ahora, se fueron los españoles y ¿quiénes eran ahora nuestros jefes? Ciertos caciques que seguían siendo españoles. Entonces, el pueblo mexicano siempre se consideró como un pueblo de empleados. Cambia la palabra esclavos por la palabra empleados. Mira, antes trabajabas de sol a sol desde que amanece hasta que atardece en el campo cultivando y te pagaban ahí con una bolsita de frijoles, con un paquete de tabaco, con unas zanahorias y un pedacito de carne. Esa era tu paga y te daban un lugar para vivir y listo. ¿No te suena eso a los empleados de hoy en día que trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, te pagan una baba y con eso compras tu mandado y pagas tu renta? Es muy parecido, porque el día de hoy México sigue siendo un país con una mentalidad de empleados, porque eso viene desde muchos, muchos, muchos años atrás. El español tenía esta visión de que, hey, vamos a hacer dinero, vamos a hacer empresa, porque así se hacía en Europa desde hace muchos años. Pero el mexicano, como lo único que sabía hacer era trabajar para los españoles, y trabajó para los españoles durante casi 500 años. Cuando estuvo independiente dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y algunos españoles que no se fueron, se quedaron aquí, dijeron, no, 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 yo soy mexicano, mira, tomar tequila. Entonces se quedaron aquí y fueron los jefes durante mucho tiempo, pero cuando se abolió la esclavitud, simplemente se abolió sobre papel, seguía existiendo en la vida real. Sí, Danonino, ¿quieres decir algo? No, ok, no te preocupes. Entonces se preguntan, bueno, somos independientes y ahora qué hacemos, pero como no sabíamos qué hacer con nuestra nueva y recién y hermosa adquirida libertad, nos volvimos a lo que ya conocíamos, que era ser empleados de alguien más. Haz de cuenta que nos entregaron un calcetín como Adobe y nos entregaron nuestra libertad. Pero como no sabíamos qué hacer con ella, volvimos a ser empleados. Entonces llegó un nuevo cacique llamado Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos nos trajo fábricas, nos trajo McDonald's, nos trajo Denny's y los mexicanos empezamos a trabajar para sus empresas. Pero, ojo, no todos. En el México independiente, algunos mexicanos que tenían inteligencia, que tenían ideas, que tenían hambre, ¿qué crees que empezaron a hacer? Se adueñaron de un campo. Antes la tierra, cracks, antes no era de nadie, ni de los indígenas, ni de los españoles, de nadie. Y la gente, ¿sabe lo que empezó a hacer? Con unos palos y unos hilos de púas, empezaron a decir, este territorio es mío, y lo marcaban, de que esta tierra va a ser mía, a ver, quítamela, y no podía, no, 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 señor, está bien. Entonces la gente al inicio se empezó a repartir el territorio, pero ellos solos. O sea, tú llegabas con unas estacas, las pegabas así, ta, 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 o sea, era un trabajal, o sea, no lo hacías en un día, llevaba mucho tiempo. Y luego le ponías alambre de púas y decías, este cacho de tierra es mío, y ahí la gente empezó a sembrar tomate, trigo, sandías, lo que tú quisieras sembrar. Entonces empezó la agricultura. La gente sembraba eso y se lo llevaba a los mercados y los vendía. Los mercados antes eran como Soriana, al Super, Ley, todo ese tipo de tiendas, pero la gente se llevaba lo que sembraba y ahí lo intercambiaba por otras cosas. Pero como necesitaban, por ejemplo, yo hago sandías, tú haces aguacates, ok, quiero aguacates, toma, te cambio 10 sandías por un costal de aguacates. Y también quiero tomate, oye, te cambio sandía por tomate. No, no, gracias, ya tengo sandía. Ok, pues tengo poquito aguacate, te lo cambio. Entonces, como esa serie de intercambio era muy difícil, se creó el papel moneda.
o las monedas, que es una manera de hacer el intercambio entre lo que tú trabajas en tu casa, en tu campo, con tu familia, con lo que otro trabaja. Entonces, ahí se creó la economía y el dinero. Mucha gente en la independencia de México empezó a tener sus propios negocios. Y otra gente que no tenía como que esta inteligencia, esta visión, empezó a trabajar para los caciques que los mantenían explotados, o si no, si tú nacías en una familia que tenía un campo y lo cultivaba, tú trabajabas con tu familia. ¿Ok? ¿Qué pasó en esta etapa? Mucha gente tenía su negocio propio. Después se dieron cuenta de que si cultivabas manzanas, pero un costal de manzana lo podías vender en 100 pesos. Pero si esa manzana la convertías en un pay de manzana, podías vender un pay en 100 pesos y de un costal podían salir 10 pies. Entonces, de un costal de manzanas, si lo convertías en 10 pies, podías ganar 1,000 pesos. Entonces, la gente empezó a crear esa visión de negocios y empezaron a ser emprendedores. Y la gente que se atrevió a emprender su propio negocio después de la independencia de México, después de los 11 años de guerra, fueron las familias que hoy en día son las más ricas de México, porque se atrevieron a hacer lo que nadie estaba haciendo, que es emprender su propio negocio. Porque en México hay tan pocos emprendedores, porque venimos de la cultura del servilismo. ¿Qué quiere decir? Yo sé que culturalmente nos enseñan a que cuando una persona te hable, oye, Sebas, tú dices, mande. Oye, Mafer, tú dices, mande. Y eso viene de cuando éramos esclavos de los españoles. Y no te estoy diciendo que lo cambies, pero ese tipo de cosas es la mentalidad que nosotros tenemos de trabajar para alguien, porque el hecho de ser emprendedor es un reto y es algo que nadie te dice qué hacer. Cuando tú eres empleado, alguien te dice qué hacer. Tú tienes que hacer esto, llevar esto acá, acá, y te dicen qué hacer. Cuando eres emprendedor, tú tienes que ir viendo qué hacer y quién te dice qué hacer. Personas que ya fundaron su propia empresa o gente que ya tiene el negocio que tú quieres hacer, y eso se le llaman mentores. Estamos a punto, cracks, Emily, Diego, Dacha, Dani, estamos a punto de entrar en una nueva independencia de México. El 2021 es un nuevo año, ¿ok? Es un nuevo año, pero no es cualquier año. Va a ser un año muy hermoso. Se va a acabar todo esto del coronavirus, que yo sé que ya estás harto, que ya quieres volver a ir al cine, volver a ir a la escuela, que ya estás cansado de las clases online, de que tu mamá te regañe. Comenta F en el chat si ya estás cansado del coronavirus y de las clases online. Comenta una F en el chat. Yeah, excelente. Y 2021, cracks, trae una oportunidad. La oportunidad de que tú, que me estás escuchando a través de una pantalla, te conviertas en un emprendedor. En esta universidad, yo no estoy formando a niños normales. Es más, ni siquiera estoy formando a niños. Yo estoy preparando a cada uno de ustedes. Leonardo Medina, Ricardo, Abigail, Almu, Amy, Ángel, a todos y cada uno de ustedes los estoy preparando para que se conviertan en los futuros líderes de México. Líderes en la política, en los deportes, en los negocios, y que ustedes hagan cosas buenas por cambiar a México y cambiar la mentalidad de esclavos que tenemos durante toda nuestra vida. Ahora, déjame te lo explico de una manera más fuerte. Si yo te dijera que puedes ganar 1,000,000 de pesos en un año, pero no puedes ver a tu familia, tienes que estar triste todos los días y vas a hacer todo lo que yo te diga, incluso si esas cosas que yo te digo te humillan y te hacen sentir mal contigo mismo, ¿tú lo harías? No, muchas personas dijeron que no, uno que otro loco dijo que sí. Ahora, les quiero preguntar, 1,000,000 de pesos no lo gana mucha gente, pero ¿por qué? Sí, a ver, te la cambio. Y si yo te digo, vas a ganar 8,000 pesos al mes,
vas a hacer lo que yo te diga, no vas a ver a tu familia, vas a estar triste, vas a estar cansado y no vas a tener ilusiones. Y aparte, no te va a gustar lo que hagas. ¿Lo harías? No, yo sé que no. Entonces, ¿por qué muchas veces los adultos de este país sacrifican sus vidas, su tiempo con su familia, su felicidad y su energía a cambio de un sueldo tan pequeño que ni siquiera les alcanza para irse de vacaciones, para comprar una casa bonita, para viajar, porque es la mentalidad que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados? Es momento de cambiar nuestra forma de pensar y estás aquí para cambiar ese chip y para que en 2021 y toda la nueva era después de la pandemia sea para ti una era fabulosa, donde puedas ser feliz, donde puedas tener un trabajo que te encante, donde puedas vivir en una casa como a ti te guste, si quieres una casa con alberca, una casa con gimnasio. Y mira, la verdad, no es por presumir ni nada, pero te quiero decir más o menos cómo trabajo yo. Mi trabajo es este y me encanta y lo amo y le da un propósito a mi vida. Yo nunca me voy a cansar de dar clases. ¿Por qué? Porque está ligado a mi propósito en la vida, ese propósito que Dios selló en mi corazón, y por eso yo nunca me canso de dar clases, de estar aquí contigo, platicando, de subir videos a YouTube, porque me encanta. Y aparte, yo invierto mi energía en ti y también la recupero porque es un intercambio de energía. Yo te doy lo que tengo y tus papás pagan el curso amablemente, y es algo que yo valoro mucho, y eso me permite seguir creando contenido, seguir dando estas clases, y es un círculo virtuoso. Yo te entrego lo que soy, tú me entregas tu energía y se va dando. Ese tipo de cosas que nos hacen libres, que nos hacen felices, es lo que yo quiero para ti, y es el propósito de que yo me tome el tiempo para darte las clases de Universidad de Escuela para Superhéroes, para que tú te conviertas en un líder libre, seas feliz y puedas dedicarle el tiempo que se merece a las cosas que a ti más te apasionan. Si quieres estar con tus amigos, dale. Si quieres estar con tu familia, dale. Y que se acabe eso de que, ay, no, es que tengo que trabajar, o ay, no, es que vamos a esperarnos a mi día libre. Yo he trabajado en McDonald's, en Pizza Domino's, en un call center, o sea, de atención telefónica, de mesero, en un Wings Army, y en ninguno de esos lugares era feliz. ¿Por qué? Porque tenía un jefe, porque tenía compañeros que se burlaban de mí porque yo tenía el sueño de hacer una escuela para superhéroes, porque tenía un horario, porque lo que ganaba no me era suficiente para alimentar a Gabo, para vivir y para nada, o sea, ganaba demasiado poquito. Entonces, ¿cuál es la opción? Si tú eres un rebelde, un inconformista, un soñador, es que cambies la mentalidad y que te conviertas en un soñador, en un visionario, en un emprendedor. Y cuando lo haces, tienes las recompensas que muchas personas no pueden tener en su vida. ¿Por qué? Porque si tú te atreves, Gadiel, a hacer lo que nadie se atreve a hacer, tú vas a tener las recompensas que nadie tiene. ¿Por qué te digo esto? Si tú le dedicas, ahorita tú estás en una clase. La mayoría de los chavos de tu edad, ¿sabes en dónde están? Viendo Netflix, dormidos, jugando Fortnite, jugando Minecraft, viendo la tele normal, o simplemente rascándose el ombligo y viendo la tele. ¿Tú por qué estás aquí? Te lo voy a decir, porque tú eres diferente. Tú buscas tener otra mentalidad y ya estás haciendo las cosas diferente a la gente normal, común y corriente. Tú estás invirtiendo tu tiempo y el dinero de tus papás en crecer tu mente y expandírsela. Te voy a decir algo. Albert Einstein, el mayor físico del mundo, dijo, una vez que una mente se expande, jamás vuelve a su tamaño normal. Cada clase de escuela para superhéroes universidad te va a expandir la mente, y cada vez que te la expanda, nunca va a volver a su tamaño normal. Ahora tú entiendes históricamente por qué la mayoría de los
mexicanos somos empleados y por qué hay tan poquitos emprendedores. Porque desde históricamente nos han enseñado que el camino para ganarnos la vida es ser un empleado. Pero cuando te atreves a salir de lo que yo le llamo mentalidad de manada, mentalidad de borregos, vamos a hacer lo que todos hacen, es cuando tú puedes vivir la vida con tus propios términos. Y cuando tú te atreves a hacerlo, ayudas a mucha gente. Como por ejemplo, en este día 19 de septiembre de 2020 al 20 para la 1 de la Ciudad de México. Estamos conectados 50 personas tomando clases de Escuela para Superhéroes Universidad. Son 50 mentes jóvenes que yo a través de mi sueño, de mi emprendimiento, estoy impactando de manera positiva. Ahora, cuando tú te atrevas a ser emprendedor, vas a ayudar a mucha gente. No importa lo que, si vendes pizza, una persona que tuvo una tarde feliz con su familia comiéndose su pizza, tu pizza. Si vendes plantas, una familia va a tener una planta bonita en su casa porque tú se la vendiste. Cuando tú te atreves a vender algo, en realidad le das a las personas cosas para que su vida sea mejor. No importa lo que vendas. Si vendes relojes, ok, una persona sabe la hora y tiene un bonito reloj en su muñeca. Si tú vendes camisetas, una persona se pudo vestir gracias a que tú se las vendiste. Pero la mentalidad del mexicano es tenerle miedo al dinero. ¿Por qué? Porque desde históricamente los que tenían el dinero eran los españoles y ahí hubo una manipulación en la historia. Como los españoles no querían que tú te rebelaras, que fueras emprendedor, que fueras un líder, te decían, no, es que el dinero es malo, no, es que si tú tienes dinero vas a ser una mala persona. Y los españoles, como eran bien listos y eran maquiavélicos, manipularon la mente de las personas. ¿Sabes quién también hace eso? Los partidos políticos. Para que tú sigas votando por el partido político, manipulan tu mente para que tú no crezcas y para que tú esperes que papá gobierno resuelva todos tus problemas. Yo te estoy preparando para que tú no caigas en la manipulación de nadie, ni de la tele, ni de los partidos políticos, ni del sistema, ni de nadie, y que tengas un pensamiento crítico, un pensamiento único y que estés orientado en buscar la verdad, como lo mencionábamos en la clase pasada. ¿Ok? ¿Qué opinan de esto, cracks? ¿Alguien quiere levantar la mano y hablar? Sebastián Alonso. Pues en eso tiene razón, profesor, porque, pues sí, para mí lo mejor de México es que, pues es un país que se ayuda que se ayudan sus ciudadanos, todos ellos se ayudan. Gracias, Sebastián, tienes razón. Nayibri. Pues sí es cierto lo que dice, porque si tú sigues tus sueños lo puedes lograr. Es cierto. ¿Alguien más? ¿Nelly? Pues que tiene toda la razón, ya que es como en estas épocas. Yo pensaba que el presidente que está ahorita era bueno, Ajá. por todo lo que decía, que no sé qué. Y pues ahora me di cuenta de que pues muchos presidentes dicen algo y no lo hacen. Ajá. Claro. Gracias, Nelly. Dana Camila. Por ejemplo, así los partidos políticos te dicen, vota por mí, te voy a dar buenas opciones, pero al final cuando ese gana, da malas cosas y nos empieza a manipular la mente para seguir haciendo lo que ellos dicen. Es cierto. Qué bueno que lo entendiste. Avi. Bueno, yo creo que es cierto como de que el dinero te ciega realmente porque
pues es dinero y tú como a veces no tenías, pues te da codicia a tener eso y te crees como superior a los demás y eso no es correcto. Lo mejor es, si no tienes, lo puedes dar a tu familia o lo puedes dar a los demás porque ellos también los necesitan, ¿no? Pero realmente no quieres tener la codicia del dinero porque no te lleva a nada bueno. La verdad, la codicia no te lleva a nada bueno. Gracias por tu comentario, Abby. ¿Sebas? Ya. Ah, ya se escucha, Javi. Ya se escucha, Sebas. Ah, ok. Pues aparte de lo que nos acabas de decir, me pareció, de que me pareció muy cierto. Y otra cosa es que entonces mi mamá y yo ya estamos haciendo felices a varias personas aquí donde Claro, vivimos. con tus jugos. Cool. Gracias, Sebas. Regis y Dani. Yo pienso que es muy real eso de cambiar nuestra mentalidad porque pues a veces tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, donde estamos cómodos, donde estamos bien, pero es importante dar el primer paso para hacer grandes cosas. Y pues tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Exacto, lo entendiste perfecto. Y es el hecho de que tú estés a tus 12, 11, 15, la edad que tengas, en una universidad, probablemente te genere dos situaciones. La primera es, me da flojera platicar con los niños de mi edad porque ellos tienen otro chip y yo durante la cuarentena me estuve preparando, estuve estudiando y ya platico con los niños de mi edad y ya me aburro. O bien te pones a enseñarles lo que aprendiste y no te entienden. O sea, también tiene sus pros y sus contras estar en este curso, porque como tú estás aprendiendo cosas que el resto, incluso de los adultos, no saben, como tú tienes otra mentalidad y luego te pones a escuchar cómo hablan las personas, te empiezas a ver cómo piensan y tú dices, no manches, qué mentalidad tan fea tiene esta persona o esta mentalidad no va conmigo. Y eso te puede causar como, ay, ¿tú por qué piensas diferente? Pero está bien. Y aunque tú seas como la oveja negra, vas a ser la oveja despierta de tu familia o de tu entorno. Porque mientras todos hablan, no sé, de Fortnite, tú ya estás pensando en la manipulación de la política o la historia contemporánea de México y así. Y esto puede tener sus pros, pero dime tú, ¿qué prefieres? ¿Estar ahí nada más cachando moscas y siguiendo la corriente a los otros o tener un pensamiento crítico que te dicen algo y tú reflexionas, a ver, ¿por qué me lo estás diciendo? Yo prefiero que seas una persona despierta, aunque a tus maestros o a tus compañeros les incomode que tú seas más inteligente que los demás. A mí no me importa que tú seas una persona que incomode a tus profesores al hacer preguntas más inteligentes. Y pues sí, todo lo que aprendamos aquí no tenemos que ir a la calle y a presumirlo a los niños de nuestra edad, sino les podemos enseñar lo que sabemos para que ellos también tengan los mismos conocimientos que nosotros. Claro. Jimena, ¿quieres decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo? Hay algo que se llama noticias falsas. En inglés se le llama fake news. La tarea en este día es que tú en YouTube busques qué son las fake news y para qué las utilizan los gobiernos para manipular a la gente, ¿ok? Buscar en YouTube qué son las noticias falsas o
K de kilo E, fake news, NEWS. Y lo comentamos en la siguiente clase, ¿va? Muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube, en la repetición. Manténganse superhéroes. Gracias a los que están aquí conectados. Manténganse superhéroes.